Muy buenos días nuevamente, buenas tardes. Disculpen la demora, las dificultades técnicas que tuvimos para comenzar con este quinto diálogo técnico regional. Como ustedes saben, estamos aquí desde IPE UNESCO Buenos Aires, dando continuidad a estas tareas que forman parte del Foro Regional de Políticas Educativas de América Latina. En nombre del director de la oficina de Pablo Ceballos Estarella, quiero darle la bienvenida a quienes participan como en esta conversación, como a quienes también van a estar como oyentes y que nos pueden hacer llegar sus preguntas. El tema que queremos trabajar hoy es avances y desafíos en la educación intercultural bilingüe a la luz de la Agenda 2030. El punto que queremos plantear es un poco cómo se está dando los cambios que está habiendo en este momento en América Latina en términos de educación intercultural bilingüe y en términos de educación de las comunidades indígenas, y también un poco qué desafíos representa o qué oportunidades se abren a partir de la entrada en vigencia de la Agenda 2030. Ustedes saben, todos los países de América Latina han ido apropiándose de los objetivos de desarrollo sustentable, y en particular el objetivo 4 es el que tiene que ver con educación, que propone una serie de metas y hay una agenda por detrás de esas metas que es la que de alguna manera nos marca un camino, una hoja de ruta para poder acceder, para poder lograr esos objetivos. Ahí los temas de equidad, los temas de inclusión, el tema de la diversidad cultural, son temas que adquieren relevancia y que de alguna manera podríamos decir ofrecen nuevos horizontes, nuevas oportunidades, otras posibilidades para poder abordar el desafío de la inclusión educativa en contextos plurilingües, en contextos de una importante población indígena. Para eso, bueno, aprovechamos este espacio para dialogar con dos invitados que tienen una larga trayectoria y mucha experiencia en esto. Por un lado, a Daniel Domingo López, que es el viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural de Guatemala. Nuevamente, gracias por participar acá. Daniel Domingo López además participó el año pasado de la reunión presencial del Foro Regional de Políticas Educativas que se hizo aquí en Buenos Aires, que es el punto de partida de este encuentro, de este espacio virtual en el que estamos generando estos espacios de conversación y demás actividades para miembros de los equipos técnicos de los distintos ministerios de educación y las áreas de educación de los países de América Latina. En este caso, Daniel, lo que queríamos era hacer un balance un poco, ¿cómo podrían ustedes decirnos cuál es la situación de la educación bilingüe, la educación intercultural en Guatemala en términos de si es un escenario en el cual se ven avances y cuáles son los núcleos duros o los desafíos que ustedes están encontrando en la implementación de una política de inclusión de las comunidades indígenas digamos, en el espacio de la educación, ¿no? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días a todas las personas que estamos conectados en este interesante conversatorio. Primero también quiero agradecer la consideración que se me tuvo de trasladar el conversatorio para hoy, pues ayer teníamos una actividad muy importante con el señor presidente de la República y de esa cuenta estoy aquí ahora con ustedes. Con respecto a Guatemala en materia de educación bilingüe e intercultural, creo que el matiz más importante que le da vida a los procesos que estamos llevando adelante es que la institucionalización de la educación bilingüe deriva de un proceso social y político mucho más amplio, que son, en primer lugar, las reivindicaciones de los pueblos indígenas al derecho a una educación con pertinencia cultural y lingüística, que fue refrendada y fue reforzada en el proceso de los acuerdos de paz. Eso le da una característica mucho más amplia, un abordaje más de enfoque nacional, integrado a todas las demandas y no solamente como una intencionalidad educativa aislada de las demás. Para el caso de Guatemala, creo que eso que posibilita que se tengan algunos avances. No sé si me escuchan bien. Sí, me escuchan bien. ¿A mí me escuchan ahora? Sí, ahí también estamos escuchando a los compañeros de Paraguay, a la oficina de Paraguay. Muchísimo, un
placer. Pero bueno, entonces seguimos la conversación. Estamos conversando en este momento con Daniel López de Guatemala, que nos está contando el contexto en el que surge esta política de educación intercultural en Guatemala. Muy bien, entonces decía que ese es un marco nacional mucho más amplio que rebasa, digamos, la sola intencionalidad pedagógica de la educación bilingüe, sino lo vincula con otras finalidades sociales y políticas en el marco de un país democrático. Entonces, de esa cuenta, en la década de los muy recién iniciado los años 2000, se elaboró un currículum que tiene todo un enfoque intercultural, pero que ese mismo currículum posteriormente fue adecuado a cada una de las culturas que existen en Guatemala, en este caso la cultura maya, la garífuna, la xinca y una cultura ladino-mestiza. Creo que ese es un avance importante. Alrededor de eso creo que hay muchas cosas en las que se han ido avanzando, como la elaboración de materiales educativos, textos, diversos tipos de materiales, la formación docente a nivel universitario, todo enfocado, que tiene en primer lugar un enfoque intercultural, pero que también se concretiza en una formación especializada en educación en idiomas mayas, idioma garífuna, idioma xinca en particular. Creo que son algunas características importantes. Creo que el reto, aparte de los elementos técnicos, creo que el reto más importante que queda hoy es el comprender, estudiar, comprender y, por tanto, es importante incluirlo en el sistema educativo, es la comprensión del paradigma y de la epistemología cultural de cada uno de los pueblos. Creo que ese es el reto más importante que para nosotros en este momento existe, pues las condiciones técnicas ya creadas ahora demandan, exigen que haya una comprensión mucho más amplia de esa educación bilingüe intercultural. De hecho, en Guatemala entendemos la educación bilingüe intercultural como el aprendizaje de los contenidos culturales propios en todas las áreas curriculares del currículum y, por supuesto, que el uso del idioma como un idioma pedagógico cotidiano. Lo que se tiene ya quedó rebasado, porque lo que hasta el momento se tenía son elementos culturales que se estudian aisladamente, pero todavía no se ha logrado tener una concepción integral y, como decía, paradigmática y epistemológica de las culturas como concebidas como ciencia, como tecnología, que aportan a todo el desarrollo justamente de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que quisiera compartir en primer lugar esta idea muy general, pues alrededor de eso podríamos conversar algo más. Perfecto. A ver, la pregunta inicial, que es la misma que le hice al viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural de Guatemala, es un poco qué balance hacen ustedes de cómo están avanzando en lo que tiene que ver con garantizar una educación intercultural, una educación bilingüe, y por otro lado, cuáles son los núcleos duros o los desafíos que ustedes encuentran. Pero además, al final yo estaba haciendo referencia a la particularidad que tiene Paraguay, en el cual es un país que tiene, entiendo que no más del 2% de población indígena. Sin embargo, el guaraní es una lengua oficial y es una lengua absolutamente utilizada por la mayoría de la población del país, por lo cual entiendo que es un caso casi único a nivel global, donde hay una apropiación de toda la sociedad de una lengua indígena en una comunidad donde el porcentaje de esta población es tan pequeño. Sospecho que eso debe dar también, implicar un desafío particular desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de garantizar esta educación intercultural y bilingüe. Entonces, le invito a que hagan una primera apertura comentándonos este escenario y compartiendo con todos una reflexión sobre lo que implica esta particularidad del caso paraguayo. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Yo estoy acompañado de personas que vienen de distintas direcciones, que tienen experiencia en la temática del bilingüismo paraguayo. Yo voy a abordar un poco más el contexto indígena, por lo tanto está conmigo también María Gloria Pereira, que es una persona que tiene mucha experiencia en el bilingüismo paraguayo. Y quiero empezar comentando de que
realmente en el contexto indígena, prácticamente hace 10 años que empezamos con un proceso mucho más fuerte en relación al tratamiento del contexto de la interculturalidad y el multilingüismo en el contexto indígena. Parte de una ley que asegura la educación para estos pueblos con pertinencia cultural, con currículum propio para los pueblos, con materiales y un centro de formación docente que contemple, digamos, la identidad, la cultura y todo lo que tenga que ver con la cosmovisión de los pueblos indígenas. Realmente hace 10 años empezó este proceso, esta tarea. Es una experiencia incipiente, haciendo comparación un poco con otros países que tienen mucho más años, digamos, en esta línea. Si bien igualmente nosotros hemos ya tenido un proceso muy interesante de aprendizaje en estos 10 años, quiero contar que tenemos, por ejemplo, un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Esta es una figura legal que representa a los 19 pueblos indígenas que conviven en el país. Este Consejo Nacional está, digamos, inserto dentro de la estructura del Ministerio de Educación y Ciencias, de donde se delinean las políticas educativas para los pueblos indígenas. Realmente es un logro muy importante, porque no solamente se trata de un consejo que asesora, sino que también tiene incidencia en construcción, en ideas en relación a políticas. Este Consejo Nacional está presupuestado, tiene su dieta, se reúnen periódicamente, o sea que estructuralmente está inserto dentro del sistema educativo. Por lo tanto, es un logro muy importante. Bueno, esto y demás cosas, bueno, iremos comentando con el correr de la conversación, así que quiero dejarle también un poco la palabra a María Gloria, experta guaranióloga en el tema del bilingüismo, así que por ahora hasta acá. María Gloria, un gusto saludarte. Si nos comentas un poco esto que yo introducía de la especificidad de Paraguay en el sentido de ser una sociedad bilingüe, donde una de sus lenguas es una lengua nativa, y bueno, ¿qué implica eso desde el punto de vista educativo, no? Bueno, efectivamente, Paraguay posee una población indígena que viene a ser menos del 2% de la población total, pero el resto de la población habla, más del 80% del resto de la población habla guaraní. En el último censo nosotros hemos tenido información de que aumentó la población bilingüe, o sea, más personas hablan las dos lenguas hoy en día, después de más o menos 20 años de implementación de la reforma educativa. En este contexto sociocultural del Paraguay, que creemos que probablemente sea el único país con estas características de tener una población ladina o mestiza que habla una lengua indígena, que además tiene rango de lengua oficial en la Constitución del Paraguay del año 1992. Y que el sistema educativo desde el año 1994 lo asume como lengua de enseñanza y también como lengua enseñada, es decir, en su doble dimensión. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema que desde el año 1994 es bilingüe. Esto en razón de la decisión constitucional de elevar el guaraní a lengua oficial, por un lado, haciendo justicia a enorme cantidad de paraguayos que hablan ambas lenguas, que hablan el guaraní como lengua cotidiana. Bueno, arrancamos en el año 1994 con un diseño de mantenimiento, es decir, la opción del Estado paraguayo ha sido de mantener las dos lenguas a lo largo del sistema educativo, castellano y guaraní, y más se fue desarrollando el diseño, se fueron introduciendo otras lenguas extranjeras según las posibilidades y el espacio curricular que se fue abriendo. En este sentido, en la formación docente también se incluye la lengua guaraní como lengua de enseñanza, de modo que de a poco fuimos
tratando de ajustar la demanda con la oferta, es decir, tener maestros bilingües preparados para la enseñanza bilingüe en un contexto educativo bilingüe. Estos desafíos son muchísimos, ¿no? Nosotros hemos avanzado, pero no estamos contentos con los resultados. Los materiales educativos que hemos tenido durante años solo en castellano, los hemos ido trabajando en lengua guaraní, hemos elaborado documentos oficiales en lengua guaraní para acompañar la implementación del sistema educativo. Y durante unos 4 o 5 años el Ministerio se dedicó, dejó de hacer llamados internacionales para dotación de textos y se dedicó a elaborar sus propios materiales para hacer que todos los contenidos de los libros estén en ambas lenguas oficiales. Ese proceso fue bastante difícil porque se hizo con recursos propios del Ministerio, con técnicos del Ministerio de Educación, trabajando con docentes para validar los contenidos, el proceso, la metodología, etc. Y hoy en día estamos en puertas de una revisión total del sistema educativo, estamos en puertas de una nueva reforma educativa. Y uno de los ejes de revisión, nosotros estamos teniendo fuertemente instalado el tema de la educación bilingüe, que se visibilice. Comentarles también que, si bien el sistema educativo se planteó como bilingüe castellano-guaraní, desde el año antepasado, la Comisión Nacional de Bilingüismo, que es una instancia de consejo para los temas de bilingüismo para el Ministerio de Educación, planteó la reelaboración del diseño bilingüe del sistema educativo para incorporar el enfoque intercultural. Porque bien lo dijo César, la educación indígena, la creación de una dirección que se dedique a la educación escolar indígena está por ley y es parte del Ministerio de Educación, pero la visibilización de la población indígena no hablante del guaraní no está presente en el currículum de forma sistemática. Días atrás hemos tenido un conversatorio con especialistas que nos marcaron que en nuestros contenidos de ciencias sociales aparece la cosmovisión de otros pueblos indígenas de América Latina, pero no aparece la cosmovisión de los propios pueblos indígenas que forman parte de ese 2% en el país, en Paraguay. Entonces, hay todo un desafío que hay que plantearse ahora con la revisión que está en puerta, pero tenemos camino andado y yo creo que vamos a sacar provecho de lo que ya hemos implementado hasta la fecha. Gloria, me parece que en ambos casos queda planteado este tema, por un lado, de cuestión del bilingüismo, pero me parece que este tema central, que es el tema de lo intercultural, la puesta en evidencia de la coexistencia de distintas cosmovisiones en nuestras culturas que son, en nuestras sociedades que son multiculturales, digamos. Y ahí me parece que hay un desafío que se ha ido resolviendo en los distintos países, que es cómo pasar de un esquema, de una educación intercultural, o sobre todo una educación bilingüe, que era muy específica, dirigida a las comunidades indígenas, en muchos casos a través de una oferta educativa especialmente orientada hacia ellos y que generaba una especie de dicotomización del universo de los estudiantes. Por un lado los estudiantes indígenas y por otro lado los estudiantes no indígenas, digamos, un esquema muy forzado en esa dicotomía, digamos, y donde las adecuaciones curriculares y esta necesidad de incorporar otras cosmovisiones se limitaba a la oferta de la educación indígena, digamos, donde el resto de la sociedad, de alguna manera, le pasaba, mantenía esa invisibilización de lo que significaban otras culturas y otras cosmovisiones. Gradualmente vemos en la región que ese proceso de dicotomización se está diluyendo y que cada vez más empieza a aparecer esta preocupación por mostrar que nuestras culturas son interculturales, nuestros países son interculturales. Las transformaciones curriculares, en ambos casos hicieron referencia, son centrales en ese sentido. Pero no es solamente eso, sino es en qué medida se puede ir avanzando hacia una educación universal, intercultural y bilingüe. ¿Cómo ven estos procesos en cada uno de esos países? ¿Cómo lo ve Daniel López en el caso de Guatemala? ¿Hay realmente un avance hacia ese horizonte de una universalización, digamos, de la educación intercultural?
Daniel López. Sí, estamos aquí escuchando. Bueno, creo que el último concepto mencionado de pensar en una educación universal, intercultural, bilingüe, es justamente un paso muy importante que hemos logrado dar aquí en Guatemala. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok, muy gracias. Entonces, lo que voy a pedir, por favor, es a los colegas de Paraguay, en general a cada uno, en el momento en que no están hablando, si pueden anular sus micrófonos, porque si no se genera mucha realimentación de sonido entre todas las salas. Pero sí, lo escuchamos perfectamente, gracias. Gracias. Entonces decía que este es un paso bastante avanzado en el caso de Guatemala, de hacer que la educación debe ser intercultural y multilingüe para toda la población escolar guatemalteca, con las particularidades de cada uno de los contextos. El currículum nacional base establece para todos los estudiantes un área de comunicación y lenguaje que tiene una subárea L1, L2 y L3, en donde L1 pues evidentemente es lengua materna, L2 otro idioma nacional y L3 un idioma extranjero. Creo que esa adecuación curricular, esa normativa curricular es aplicable para toda la población estudiantil guatemalteca. Ese es un gran paso. No obstante, también derivado de todo el proceso de la reforma educativa, también hay una adecuación curricular. Aparte de la prescripción nacional, hay una adecuación, como decía, una adecuación cultural de ese currículum nacional. Entonces, ese mismo currículum nacional base está adecuado a cada una de las culturas. ¿Cuál es la diferencia? Es exactamente el mismo currículum, pero se amplía a los conocimientos científicos, tecnológicos de cada uno de los pueblos como contenidos de aprendizaje para el pueblo que corresponda. Aparte de que previamente todos los estudiantes deben tener un aprendizaje intercultural de conocer, respetar y manejar la información como un conocimiento básico de todas las culturas, pero que cada pueblo tiene el derecho de profundizar en el conocimiento de su cultura desde cada una de las áreas curriculares. Creo que esa es una primera adecuación que se ha logrado y que posibilita justamente una educación universal, bilingüe e intercultural para todos. No obstante, como normativa, existe un acuerdo gubernativo en Guatemala que establece que la educación bilingüe intercultural debe ser para todos. Había sido una tradición en la historia de Guatemala que la educación bilingüe intercultural estaba orientada para la población indígena. Ese concepto ha cambiado en el campo normativo y se plantea que todos los estudiantes deben recibir una educación bilingüe intercultural de acuerdo con su contexto. Esto, como les decía, ya nos plantea otros requerimientos técnicos. En este momento estamos avanzando. Para el efecto, creo que es importante también mencionar como un avance general para Latinoamérica, conociendo el Objetivo de Desarrollo 4 y sus metas. Aprecio que creo que es importante resaltar más, y creo que en Guatemala estamos avanzando en eso, resaltar más una participación más activa de la sociedad civil, de organizaciones de los pueblos indígenas o de toda la sociedad, para que participen de mayor manera en la adecuación y en la actualización constante de un currículum. En este sentido va muy de la mano con la primera intervención que hice, en el sentido de lograr que el sistema educativo nacional debe comprender las culturas, en este caso las 4 culturas de Guatemala, como culturas paradigmáticas que tienen una epistemología de conocimiento y de aprendizaje. Entonces, el sistema educativo nacional debe promover una institucionalidad de la participación social que contribuyan a esa comprensión, y que esa comprensión epistemológica y paradigmática de las cosmovisiones indígenas sean asumidas en su integralidad en la formación de los estudiantes. Creo que de esa manera, en el Objetivo de Desarrollo 4, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y sus metas, se puede tener una participación más activa de la sociedad, de los pueblos indígenas, para fomentar realmente una interculturalidad
que sea no solo de conocimiento, sino de un ejercicio social constante. Sí, este es un punto al que quiero volver después, que tiene que ver un poco con en el cómo se sigue, digamos, qué lugar tienen las distintas comunidades y los distintos actores. Quería enfatizar en algo que decía recién, que es este tema de el derecho de todos los pueblos a profundizar en los aspectos curriculares que les corresponda o que se definan. Pero también cada vez más se instala la idea del derecho de todos los pueblos en estar presentes en esa parte, digamos, universal del currículum. Este es como, y que recién quedaba reflejado en lo que decía, que todos tienen un conocimiento básico de lo que son las otras comunidades que coexisten en la nación. Se está avanzando efectivamente en un currículum donde el componente universal expresa realmente lo que significan todas las culturas que coexisten en el territorio. ¿Podemos decir que ese currículum es justo, digamos, con las cosmovisiones que coexisten en el territorio? Sí, Daniel, no, Daniel López hacía la pregunta. Sí, cómo no. Yo creo que esa es una de las riquezas o de las fortalezas que tiene nuestro currículum. El currículum nacional base visibiliza, en primer lugar, la existencia, la coexistencia del multilingüismo y de la multiculturalidad, pero promueve en ese sentido el conocimiento básico de todas ellas, aunque sin profundizar en el conocimiento científico y tecnológico, pero que es un paso social, un paso educativo muy importante para una convivencia social intercultural. Esa es una perspectiva nacional, pero en la perspectiva regional, o digamos por pueblo o por cultura, esa cultura se profundiza para los estudiantes que pertenecen a esa cultura. Claro, es decir, que los estudiantes de toda Guatemala tienen un conocimiento y un acercamiento del conocimiento multicultural y multilingüe, sin profundizarlo, pero los estudiantes mayas sí tienen un currículum que sí profundiza en su cultura, por derecho de una pertenencia cultural de la educación, pero además porque es la necesidad de profundizar la reivindicación integral de su cultura para un desarrollo sostenible, con identidad. Correcto. Gracias. César, ¿cómo es el caso en Paraguay? O sea, ¿en qué medida se está avanzando en esta idea de una universalización, digamos, de una educación intercultural, de una educación bilingüe, de una educación que exprese estas cosmovisiones en el resto de la comunidad, digamos, de la sociedad paraguaya, alejándonos, digamos, de este paradigma que se fue dando en todos los países, que en Guatemala nos ratificaban que efectivamente fue así, que empezó siendo una educación indígena solo para las comunidades indígenas, donde solo ahí aparecían estas cosmovisiones y que de alguna manera eran procesos educativos que, si bien tenían un cierto componente de inclusión en el mundo del conocimiento y la educación, reafirmaban un elemento de segregación y de segmentación social, ¿no? ¿Cómo se fue dando este proceso en Paraguay? Sí, nosotros estamos en puerta de una reforma educativa. Yo creo que es una oportunidad brillante para justamente considerar esta línea de la interculturalidad en su real dimensión. Porque si bien en nuestro país, inclusive por Constitución Nacional, somos un país pluricultural y bilingüe, se centró más, así como se había manifestado, en el bilingüismo paraguayo del guaraní con el castellano como lenguas oficiales, y estaba un poco fuera de las poblaciones indígenas. Entonces, yo creo que son procesos válidos. También la creación de esta dirección general viene a pedido de los pueblos indígenas, porque como es una minoría, 2% de la población, ellos consideraban importante fortalecerse como cultura, empoderarse de este proceso, y de aquí a unos años ellos puedan también, digamos, interactuar activamente en todos los procesos educativos. Yo creo que un punto que logramos y que me parece importante reiterar es el tema de la participación de los pueblos indígenas en este proceso. No podemos decir que los pueblos indígenas están participando si solamente se reflejan
en las reuniones, solamente se refleja su presencia en fotografía o en reuniones esporádicas. Nosotros debemos, sobre todo los gestores, debemos hacer una participación real. ¿Y eso cómo se logra? Yo creo que insertando en los estamentos decisivos la presencia de ellos. Yo creo que por ese lado estamos ganando experiencia, ya tenemos experiencia de participación real de estos pueblos indígenas en relación a qué es lo que quieren para su pueblo, cómo quieren su educación, cuál es su convicción y su sentir de aquí a unos años en relación a la educación, ¿verdad? Entonces la participación a mí me parece fundamental y se está dando en este momento aquí en Paraguay. Y reiteraba que recién hace 10 años se creó la ley que, digamos, da esta posibilidad a los pueblos indígenas a tener también una educación pertinente para su pueblo. Así que están, digamos, de la mano en este momento y es propicio, sobre todo, todas estas documentaciones, todos estos convenios, todas estas declaraciones a nivel nacional e internacional que están forzando un poco para que la educación intercultural realmente sea universal, ¿verdad? Quiero también dar un poco la palabra a María Gloria. Una reflexión que hacíamos también es, más allá de incorporar la cosmovisión de los pueblos indígenas, mirar la conformación de la población paraguaya, que hay bolsones de poblaciones extranjeras que se han instalado con sus propias lenguas y su cultura dentro del territorio nacional, en el caso de Paraguay. Hay departamentos del país que tienen una gran población de personas que se instalaron para trabajar en la industria, por ejemplo, y que han venido con su lengua y han venido con su cultura. Y han demandado durante años al sistema educativo que su cultura y su lengua sean consideradas en el proceso de educación formal. Entonces, estamos apenas iniciando una discusión de cómo hacer que esta educación que queremos plantear con la nueva reforma educativa tenga un enfoque intercultural que nos permita mirar las diferentes culturas, ya sean estas indígenas o no, que están dentro del país y que tienen incidencia en el modo de ver y hacer las cosas en diferentes lugares del Paraguay. Por más que sea pequeño, es bastante interesante la información de las culturas que están instaladas dentro del país. Un caso especial... María Gloria, para dar una precisión a este comentario, ¿esos son procesos migratorios recientes o forman parte de los procesos migratorios históricos de América del Sur? Y en todo caso, ¿de qué procedencia son esas culturas? Bueno, estamos hablando de procedencias migratorias antiguas. Algunas llevan más de 100 años, otras 80 años, ya son generaciones de jóvenes que han nacido, han crecido aquí y crecen con su lengua y su cultura, aparte de la lengua nuestra, las oficiales. Hablamos de la cultura japonesa, de migrantes alemanes, ucranianos. Un caso muy particular tenemos en Paraguay, en la frontera con Brasil. La gran frontera de Brasil de Paraguay con Brasil está penetrada por la lengua y la cultura del portugués. Y tenemos casos bastante llamativos de escuelas cuyos niños y profesores tienen como primera lengua portugués y no castellano ni guaraní. Y nuestra Constitución Nacional contempla que el niño debe ser escolarizado en su lengua materna siempre que una de ellas sea oficial, la lengua oficial. Entonces son procesos que hemos descuidado un poco en el sentido de no haber tomado las medidas lingüísticas correspondientes y que ahora estamos poniendo en la agenda de la revisión curricular que se está dando en marzo. ¿Esta revisión es solamente en términos de la lengua o también, como hablábamos antes, incorporar elementos de la cultura japonesa, ucraniana o brasileña, portuguesa, digamos, en el currículum? ¿Cómo es ese proceso en particular? Bueno, todavía no está tomada la decisión. Apenas estamos iniciando el poner sobre la mesa estas situaciones. Con decirles que esta intención de reforma es apenas el inicio, el esbozo de un diagnóstico general de la situación hoy. Entonces, yo creo que les podremos ir dando mayor información en la medida que se vaya desarrollando el proceso de revisión.
de mi parte, por lo menos, si me tocara estar en alguna mesa, plantearía que la dimensión sea completa, no solo lengua, sino también cultura. Cultural. Perfecto. Daniel, es sumamente interesante lo que nos trae María Gloria desde Paraguay, que tiene que ver con esto de ampliar la idea de interculturalidad, no solamente en esta perspectiva de los pueblos originarios, sino lo que deviene de procesos migratorios, que en el caso que ella nos planteaba son procesos migratorios seguramente de comienzos del siglo XX, podríamos decir, o de que se han dado durante el siglo XX, pero que también hay procesos migratorios que se están consolidando ahora, cada vez más. No sé cómo es el desafío que significan los procesos migratorios en Guatemala. Es sabido que Guatemala es un área expulsora de población, pero también seguramente debe ser un área receptor de ciertos sectores, de ciertos grupos de otros países. No sé si nos puede ofrecer un pequeño panorama de en qué medida lo migratorio es un elemento que también debe estar contemplado en esta noción de educación intercultural. Efectivamente, el enfoque intercultural que desarrolla el sistema educativo guatemalteco abarca el contexto nacional, tal como he compartido con ustedes. Sin embargo, también tiene un enfoque de comprender la diversidad cultural mundial, porque impulsamos que los estudiantes tengan también una visión amplia de lo local a lo nacional y a lo mundial. Es decir, que existen algunas bases curriculares, algunos lineamientos curriculares que impulsan a los estudiantes a conocer la generalidad de la diversidad cultural mundial, sobre todo enfocado a educación en valores del respeto, del reconocimiento de esa diversidad cultural. El factor migratorio como un componente de la educación intercultural también es importante en el sistema educativo guatemalteco, aunque el aspecto migratorio está más marcado como, justamente centrado en la palabra, como el flujo de personas que van de un lugar a otro. Es muy probable que es porque precisamente en Guatemala la estabilización o la ubicación de personas migrantes de otras partes del mundo que se queden a vivir en Guatemala es aún no es muy alto. Es decir, existen personas de otros países, de otros continentes, pero su impacto no es muy grande. De tal cuenta que esa parte es abordada de una manera muy general en el currículum, pero reafirmo que sí es importante en el sistema educativo guatemalteco una formación de integralidad del currículum en los estudiantes, de tener una visión mundial de esa diversidad cultural. Aprovecho la ocasión para reafirmar también que también compartimos la idea que ha dicho César de Paraguay, en el sentido de que es importante la participación social, pero encaminado a ir ubicando una institucionalización de la participación social. Es decir, se pueden dar muchas... Perdón que interrumpa ahí en este punto. Perdón que interrumpa, porque efectivamente yo quería pasar a esa pregunta, un tema que en ambas mesas claramente nace antes de que yo lo pudiera plantear, porque es un tema central, que es el tema de la participación, efectivamente. Entonces, yo quería encauzar la conversación en este momento hacia ahí, en el sentido que ambos lo plantearon, que es qué significa realmente participación, quiénes son los que participan, o sea, si en este caso son referentes de la comunidad, si son los padres de familia, si son los estudiantes, y cuáles son las institucionalidades que ustedes prevén para garantizar esos procesos de participación. Entonces sí, que me parece hacia ese camino iba Daniel López, pero lo interrumpí porque quiero dejar planteadas estas preguntas que son claves para poder a partir de ahora conversarlas también con César. Pero perdón la interrupción, pero quería como reforzar estas preguntas planteando también quiénes son los actores de las comunidades a los que se convoca en la participación y cuáles son los mecanismos que se están considerando para que esa participación sea plena, digamos, ¿no? Muy bien, gracias. Compartía con ustedes que para el caso de Guatemala esta participación social tiene una particular importancia, dado que deriva de un proceso histórico de los acuerdos de paz donde la sociedad civil tuvo una participación muy importante. Aplicado a educación, en Guatemala tenemos un Consejo Nacional de Educación
en donde están representados 15 sectores de la sociedad, que incluyen 5 representantes de organizaciones indígenas, representación de la iniciativa privada, de universidades, una representación de universidades privadas, la universidad estatal, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, el sindicato magisterial. En total son 15 sectores los que están representados en este Consejo Nacional de Educación. Este consejo acompaña al Ministerio de Educación permanentemente a la aplicación y al seguimiento de las políticas de educación. Entonces, esta es una instancia, digamos, de carácter de asesoría en este momento. A ellos se les informa, ellos preguntan, compartimos con ellos los planes y ellos aconsejan las mejores maneras. No obstante, hemos visto que este Consejo Nacional de Educación, a pesar de representar sectores de mucha significación social en Guatemala, todavía no tiene un alcance muy fuerte en la mayoría de la población. De esa cuenta, existe una normativa en Guatemala que hoy estamos aplicando, que es el de crear consejos consultivos de educación en comunidades lingüísticas de Guatemala. Guatemala tiene 25 idiomas, 22 son mayas, idioma garífuna, idioma xinca y el idioma español. Entonces, las comunidades, los idiomas mayas están en una circunscripción que se conoce aquí como comunidad lingüística, que abarca cierto territorio. Entonces estamos ahora trabajando para crear estos consejos consultivos en cada comunidad lingüística, que van a ser como los brazos, como la presencia de este Consejo Nacional de Educación en cada circunscripción territorial a lo largo de Guatemala. Esto va a posibilitar que la población tenga un canal para expresar su opinión, su voz, y hacerlo llegar al Consejo Nacional y hasta al despacho superior del Ministerio de Educación, para revisar, evaluar, valorar y sugerir cómo las políticas deben llegar realmente en una aplicación de una educación con calidad, con pertinencia cultural y lingüística. Esto es en el nivel técnico-político, pero existe otra instancia de nivel más operativo en las escuelas, que son las organizaciones de padres de familia en cada centro educativo. Aquí son los padres o madres de familia legalmente establecidos quienes reciben fondos del Ministerio de Educación para implementar programas de apoyo, alimentación escolar, útiles escolares, programas de mejoramiento, de remozamiento de los edificios escolares, y también son 5 programas los que ellos reciben recursos, muchos millones de quetzales que se reciben, que son auditados por la Contraloría General de Cuentas y que tiene una institucionalidad para operar. Entonces creo que son 2 mecanismos fundamentales en los que está canalizándose la participación de la sociedad. En el caso de padres de familia, son padres de familia, pero en el caso de la instancia más política, son participación social mucho más amplia, de organizaciones establecidas con una trayectoria histórica en educación o en participación ciudadana, que están contribuyendo en esta línea. Así que creemos que, justamente para reafirmar lo que César de Paraguay nos decía, es que no se trata solo de hablar y de consultar a la sociedad o a los pueblos indígenas en este caso, sino necesitamos institucionalizar con normas, con procedimientos, con estructura y sobre todo con recursos para que esta institucionalidad pueda funcionar y pueda aportar a la mejora del sistema educativo nacional. Todo esto enmarcado en un concepto de un país democrático, mejorando sus mecanismos de participación. Gracias, Daniel. Y César, entonces, ¿cómo están viendo ustedes este proceso y fundamentalmente cuál sería la institucionalidad adecuada para poder garantizar estos caminos de participación a los que hacía referencia? Sí, la ventaja de Paraguay en relación al contexto indígena es que hay una ley que contempla 3 estructuras de participación. La participación directa. Uno es el Consejo Nacional, están los consejos de área a nivel zonal, digamos, de pueblo, y están las asambleas. Ellos tienen un consejo de área de donde vienen las inquietudes, vienen las propuestas,
Eso hace cuestión de 2 años se implementó en el país, porque tenía que ver con presupuesto, tenía que ver con procesos. Entonces ahora se hizo realidad, digamos, esta estructura de participación, y que realmente puede ser un buen inicio de que realmente los pueblos indígenas realmente hagan sentir su voz, digamos, a partir de estas estructuras. Y así como había mencionado, bueno, son estructuras realmente decisivas, son estructuras donde pueden impactar directamente en las políticas educativas del país, ¿verdad? Entonces, esas 3 estructuras están aseguradas, digamos, aseguradas porque tienen presupuesto, aseguradas porque tienen todo un manual de procedimiento, de convocatoria, de reuniones, de informes. Hay un proceso sistemático bien hecho, por lo tanto creemos que puede ser una alternativa muy válida de participación. Muchas gracias. Un poco para ir cerrando, Daniel, ¿cuáles son los desafíos que ustedes se proponen? Esto que, digamos, ¿qué es lo que falta hacer y cuáles son los desafíos que se están proponiendo y cómo están abordando estos desafíos a la luz del escenario que se abre con la nueva agenda educativa que ustedes ya hicieron referencia que la tienen, hay como un horizonte claro? Entonces, ¿qué se deduce cuando ustedes se encuentran con esta nueva agenda? ¿Qué desafíos les proponen y cómo están pensando abordar estos desafíos hacia futuro? Creo que el primer desafío tiene que ver justamente con la participación que hablábamos antes y que está vinculado plenamente con el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. En ese sentido, fortalecer estructuras democráticas en el sistema educativo nacional garantiza igualmente o aporta a la construcción de democracia de Estado. Este es un desafío inmediato que tenemos, que estamos trabajando y que, como ustedes sabrán, regularizar, normar y ponernos de acuerdo con múltiples actores es un proceso que requiere mucha paciencia, mucha constancia hasta lograrlo. En este momento hemos avanzado justamente en articular mucha organización social para llegar a constituir estos consejos consultivos en regiones más focalizadas a nivel nacional, y que es, digamos, como la creación de una red de organizaciones que puedan estar no solo velando, haciendo auditoría social sobre cómo está desempeñándose el sistema educativo nacional en su localidad para retroalimentarlo y participar. Primer desafío en el que estamos trabajando y hemos avanzado. Eso requiere mucha comunicación con la población, con sectores organizados, para ir construyendo juntos todo ese procedimiento, esa institucionalidad y la normativa que va a hacer que eso funcione. Primer punto importante. El segundo desafío que tenemos es seguir avanzando en comprender el concepto paradigmático y epistemológico de las culturas de Guatemala, porque ese conocimiento va a permitir adecuar, mejorar, reinventar o innovar todos los procedimientos técnicos que ya de hecho se están desarrollando: producción de textos escolares, materiales educativos, formación de docentes, rediseños curriculares. Todo eso tiene que partir sobre una ampliación del concepto intercultural. Ese concepto intercultural va a ser posible si se llega a comprender a profundidad y si se asume con integralidad cada una de las culturas que comprenden Guatemala. Ubicaría en este momento dos elementos, dos desafíos fundamentales. En ese sentido es importante hacerlo, pues la finalidad de los objetivos de desarrollo sostenibles son el de garantizar la existencia de la vida humana y de la naturaleza a lo largo del tiempo. Los pueblos indígenas tienen cosmovisiones, tienen paradigmas, tienen ciencia y tecnología que van en esa línea. Esa es la vital importancia que tiene para el sistema educativo nacional y para los estados en general comprender, respetar y promover en su amplitud las culturas de los pueblos indígenas. Daniel, en América Latina tenemos dos experiencias sumamente interesantes, que son la experiencia de Ecuador y de Bolivia, donde estas cosmovisiones
trascienden el campo de la educación, de la cultura, y llegan a la dimensión política del funcionamiento de la sociedad al instalar marcas en los textos constitucionales, digamos, donde se empiezan a incorporar estos elementos de la cosmovisión como ordenadores de la vida social del conjunto del país, del conjunto de la sociedad. ¿Existe esta reflexión, este debate en Guatemala? Me parece que esto último que estabas diciendo está muy relacionado con este salto de trascender a esta dimensión de funcionamiento cultural y pasar a la dimensión política de la sociedad. ¿En qué medida esta sociedad incorporaría estos principios, valores de estas cosmovisiones en el funcionamiento del conjunto y que, insisto, en estos dos países se expresa esta voluntad en la incorporación en los textos constitucionales de referencias o estos marcos de estas cosmovisiones? ¿Cómo se vería este debate en Guatemala? Bueno, el alcance de este vínculo desde una visión social y política de la educación fue justamente el marco que posibilitó el cimiento de la reforma educativa que deriva de los acuerdos de paz. Efectivamente, los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones históricas, participaron muy activamente dentro de la reforma educativa y prácticamente podemos afirmar que fue por el planteamiento de las organizaciones de pueblos indígenas que el sistema educativo fue tomando un perfil intercultural, multi e intercultural. Fue una insistencia permanente, fue una demanda permanente, pero sobre todo ofrecieron alternativas, experiencias educativas concretas que posibilitaban esos conceptos. En los últimos años, prácticamente en la última década, ese vínculo integral de los movimientos indígenas con educación ha bajado de nivel, ha perdido una cierta intensidad. No obstante, creo que es importante en las palabras que ha usado Néstor, en el sentido de que las cosmovisiones indígenas deben ser también un referente de regularización del funcionamiento de la sociedad multicultural e intercultural. Creo que ese es un enfoque fundamental que estamos trabajando. Pero para lograrlo hay muchas voluntades y ahí es donde el diálogo debe ser fundamental. Tenemos una reflexión hoy aquí en Guatemala y es que asumimos que desde la sociología de la educación la escuela es una instancia donde se realimenta la convivencia social, donde se refortalecen los valores, pero creemos que hoy por hoy la escuela ha sido rebasada en esa finalidad por sobre todo los conflictos que a nivel social se están desarrollando. Es decir, existe más bien un condicionamiento de reproducción de los conflictos sociales en la escuela que de la promoción de los valores de la escuela hacia la sociedad. Creo que es un elemento que tenemos que revisar bastante. No sé si es lo mismo en todos los países de América, pero en el caso de Guatemala es una llamada de atención que tenemos en revisar que la escuela está siendo rebasada por los conflictos sociales y está perdiendo la fuerza o necesita recuperar fuerza para que sea realmente un centro de formación de nuevos ciudadanos que impulsan, que reconocen la diversidad y promueven la convivencia intercultural en su concepto integral, en su concepto holístico de culturas como sistemas de vida que construyen un desarrollo plural para el país. Daniel, César, creo que esta última reflexión de Daniel les suma una pregunta, digamos, ¿no? Yo quería plantearles a ustedes también cuáles son los desafíos que tienen ahí en vista a partir de lo que implica la nueva agenda, lo que implica el compromiso asumido por Paraguay de llevar adelante estos objetivos. ¿Cómo eso, qué nuevas metas les propone, o qué nuevos desafíos, o qué nuevos proyectos de política intercultural o bilingüe se plantean en el caso de Paraguay? Pero también me parece que esto último que nos traía Daniel, que es también cómo en ese horizonte aparece la necesidad de proteger a la escuela, digamos, de contextos que no necesariamente son convergentes, digamos, con el sentido, con los desafíos de la escuela, y más en lo que tiene que ver precisamente con el tema del reconocimiento, con el tema de la no discriminación, con el tema de la instalación de un conjunto de valores que socialmente hay una atención muy fuerte en este punto. Entonces, les doy la palabra como para que nos comenten un poco, bueno,
¿cuáles son los desafíos que se propusieron? ¿Cuál es el camino que creen que hay que seguir? Y cómo en ese camino aparece este tema de la tensión entre el clima y los objetivos escolares y el contexto en el que estos se están desarrollando, ¿no? Sí, yo quiero partir de la premisa de lo que UNESCO dice en su declaración en el último, de que ningún sistema educativo puede conseguir la calidad educativa si es que no tiene en cuenta la inclusión y la equidad. Parece que es un eje dinamizador demasiado importante para que los países reconsideren el concepto de calidad, qué significa inclusión, qué significa equidad, que muchas veces a la hora de la verdad nos quedamos cortos. Por otro lado, quiero adherirme a lo que decía el señor viceministro de Guatemala en relación al concepto de lo que es la interculturalidad. Cómo nuestras sociedades todavía no están entendiendo lo profundo que es este concepto y lo lindo que es si es que como sociedad podemos practicar. La interculturalidad no tiene que ver solamente con la tolerancia pacífica, no tiene que ver solamente con la aceptación del otro, sino tiene que ver con ceder espacio, no solamente hablando de educación, sino en otros niveles. Por lo tanto, entender en su real dimensión la interculturalidad me parece que es un desafío que nosotros como país, sobre todo Paraguay, que estamos a la puerta de una reforma, tenemos que asimilarlo muy profundamente. Agregar nada más que a pesar de los años de utilización de la lengua guaraní en el sistema educativo, tenemos todavía muchos pendientes. Recién en el año 2010 se creó la ley de lenguas, se promulgó la ley de lenguas que creó la Secretaría de Políticas Lingüísticas y la Academia de la Lengua Guaraní. Y hay todo un trabajo de rescate social de la lengua guaraní, que es una lengua eminentemente oral, pero que con la categoría de lengua oficial ha pasado al sistema educativo como lengua de uso escrito, lo cual ha generado un montón de inconvenientes y de problemas que tuvimos que ir solucionando sobre la marcha y que todavía tenemos que seguir arreglando, porque es una lengua a la que le hemos obligado a tener acceso a lo universal en muy breve tiempo, de tener un uso exclusivamente oral. Lo introdujimos en el campo escrito y le hemos dado un salto universal, lo cual ha generado una crisis. Eso es un pendiente que tenemos todavía que solucionar dentro de este proceso. El otro gran desafío en el marco de la inclusión, en el marco de la equidad, es hacer que nuestras escuelas puedan abrirse a la sociedad. Nosotros tenemos escuelas que están enquistadas y que están hablando solas para adentro, y en muchos casos no se escuchan las voces de afuera, los maestros, los directores son un poco recelosos en muchos casos de hacer que las familias lleguen a la escuela, porque eso lo ven más como un problema que como una convivencia para el desarrollo de los saberes, de la experiencia intercultural, etcétera, en la comunidad. Entonces, revisar todas nuestras normativas legales, revisar el modo en que comunicamos las cosas desde el sistema educativo, para que podamos hacer que la inclusión y que la equidad sean realmente palabras mayores. Esto que mencionamos, no sé, son solamente algunos puntos, muchísimos desafíos tenemos, apenas estamos retomando el diálogo para una revisión curricular y esperamos que esto realmente convoque a toda la sociedad paraguaya y que se convierta en una causa nacional. Bueno, yo creo que podríamos ir terminando. Son muchos los temas, en realidad cada pregunta abre nuevos temas, pero creo que ya llevamos un tiempo sustantivo en esta conversación. Simplemente le voy a dar la palabra primero a Daniel López, luego a César González, si quieren hacer un último comentario y si nos quieren transmitir, digamos, a los colegas de las oficinas de los ministerios de educación de los países que nos puedan estar escuchando o que puedan ver este video a posteriori, que están trabajando en estos mismos temas. Si quieren transmitir algo o hacer algún planteo, alguna invitación, les doy la palabra un poco para que vayamos cerrando esta conversación. No sé, Daniel López, si quedó algo que quisiera decir para que no quede ahí y que lo podamos compartir con los colegas de los otros países.
Muchas gracias, gracias Néstor. Quería como palabras, algunas ideas de cierre, resaltar ahí la importancia del objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el de garantizar una educación inclusiva. Este concepto de inclusividad debe ser un concepto integral de inclusividad. Y aquí el aporte de los pueblos indígenas para una convivencia intercultural es fundamental. Creo que aquí hay una línea de trabajo muy grande, muy fuerte, y que tiene experiencias ya históricas en nuestros países latinoamericanos, y que a partir de ahí creo que tenemos una base para construir teoría educativa que aporte a las teorías sociales. Creo que en ese sentido es un muy buen diálogo, muy buen intercambio, y creo que en estas ideas vamos a construir la posibilidad de construir esas plataformas teóricas surgidas de las realidades concretas de nuestros países, de sus limitaciones, de sus conflictos. Entonces, quisiera decir que ese concepto de inclusividad es realmente muy importante para garantizar una vida sostenible, y que esa vida sostenible y esa vida de inclusividad, los pueblos indígenas de América tienen referentes milenarios que educación, que nuestros sistemas educativos nacional tienen la responsabilidad y la obligación moral y ética de promover su conocimiento, su respeto y su promoción. Simplemente, no sé si quieres presentar a la persona que te acompaña ahí en la mesa, porque, bueno, para saludarla también e integrarla, aunque sea en este saludo final. Muchas gracias, Néstor. Gracias. Quería pedir esta oportunidad para dejarle la palabra a ellos. Me acompaña el director, creo que no se ve en cámara, ahora lo vamos a mostrar, el licenciado Carlos Jacinto Cos. Él es director de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, DIGEBI. DIGEBI es el ente rector de la educación bilingüe en el sistema educativo nacional. Aquí hay una historia de cómo se institucionaliza la educación bilingüe en Guatemala. Al principio surgió como un programa, como un proyecto, como un programa. Como en casi todos los casos, sí. Exactamente, como tú lo dijiste al principio, casi que fomentaba la segregación y la separación de los pueblos indígenas. Pero el concepto ha cambiado, y en ese sentido fue importante al inicio de los años 2000 la creación del Viceministerio de Educación Bilingüe Intercultural, pues la DIGEBI estaba en una operación técnica, pero no tenía en el despacho superior. Entonces la creación del viceministerio le da la posibilidad al Ministerio de Educación de tener una institucionalidad que represente la diversidad cultural y lingüística en Guatemala. Así es como el Viceministerio de Educación y la DIGEBI en su plano técnico son los rectores para que el sistema educativo en general tenga una pertinencia lingüística y cultural, cualquiera que fuera la unidad técnica del sistema educativo, recursos humanos, dirección financiera, debe también tener un enfoque intercultural y bilingüe, porque así es como debe operar el sistema educativo nacional. Entonces, el Carlos nos acompaña ahora, le da el soporte técnico al viceministerio y al señor ministro para lograr que el sistema educativo nacional tenga esa línea, y pediría un tiempo para él para que pueda expresar algunas palabras en torno al desafío, a la temática. 2 minutos tenemos nada más, pero sí, desde ya está invitada a compartir la mínima idea. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Como bien lo dice el señor viceministro, la DIGEBI es ente técnico y que parte del concepto integral de educación bilingüe, que resumidamente es el vínculo de lengua y cultura. Es un aporte grande porque en la historia solamente educación bilingüe era de un aspecto lingüístico nada más. Claro. Sin embargo, en Guatemala estamos ya insertando la cultura como aspecto fundamental. Resumidamente, el desafío es que los docentes apropien primero la cultura para que después la puedan desarrollar en aprendizajes en aula. Segundo punto, estamos trabajando la innovación metodológica para que aprendan estrategias de cómo desarrollar esos conocimientos ancestrales en el sistema educativo. Luego, también le damos materiales pertinentes como un componente principal de la metodología. Y finalmente, el cuarto elemento, la formación lingüística del docente, porque no se puede concebir hacer educación bilingüe sin que el docente
conozca la cultura. Ese es absolutamente el desafío. Estamos trabajando con esta ruta específica y consideramos que la formación docente es fundamental para llegar al aula con una educación con pertinencia lingüística y cultural como un derecho de todos los niños y niñas de Guatemala. Muy bien, muchas gracias. Daniel, también tenías ahí otro colega, entiendo, a tu izquierda. Sí, así es. Me acompaña también aquí César Montenegro. Él es asesor del Viceministerio de Educación Bilingüe, quien es el responsable del Ministerio de coordinar la participación de personal del Ministerio en estos diálogos virtuales que tenemos a lo largo del tiempo. El doctor César Montenegro me acompaña para llevar adelante el trabajo que estamos compartiendo. Bueno, un gusto, César. Y en Paraguay también, la posibilidad de hacer una última reflexión, un último comentario que tenga que ver con este tema. También invito a César porque nos presentó a María Gloria, pero simplemente que nos comente con quién está compartiendo la mesa y con esto ya iríamos cerrando. Sí, quería una última reflexión como para cerrar. Me parece que esta oportunidad que nos abre la Agenda 2030 prácticamente obliga a los países a intencionar, digamos, el tema de educación así decididamente, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que nuestros países deben apostar por dar la mayor participación posible a sus pueblos, a sus poblaciones, y en este caso yo creo que en este momento los pueblos indígenas pueden dar una mano muy importante a cualquier reforma que sea, ¿verdad? Considero que muchos sistemas educativos son para sociedades casi monoculturales, sin embargo somos países multiculturales, por lo tanto deben contemplar las reformas y los procesos educativos actualmente, ¿verdad? Yo creo que hay varios avances en materia legislativa en Latinoamérica. Esta experiencia de compartir con países que ya tienen experiencia, digamos, es muy enriquecedor. Nosotros con nuestro proceso más incipiente, pero también con un aprendizaje ya significativo, bueno, es una oportunidad brillante para ir desarrollando y tocando a profundidad estos temas que tienen que ver con la decisión de un país, ¿verdad? Que tiene, digamos, un compromiso fuerte sobre todo con pueblos indígenas. Nada más decirles que nos acompaña en esta conversación de distintas direcciones, ¿verdad? Que están involucrados en el proceso. No sé si va a alcanzar tiempo para por lo menos decir sus nombres. Mi nombre es Venancia González y soy técnica pedagógica de la Dirección General de Escolar Básica. Mi nombre es Ángela Evelyn, estoy por la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos. Buenas tardes, soy Rosa Agüero, desde la Dirección de Currículum para acompañar este proceso también. Yo soy Daniela, profesora Daniela Jiménez, y soy también de Currículum y acompañando acá en el comité. Buenas tardes, Ivonne Gaona de la Dirección de Educación Indígena. Un gusto. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Esta presentación de ustedes en las mesas tiene que ver con que este espacio está dirigido específicamente a ustedes, a los equipos que trabajan en los ministerios, a los equipos que están trabajando para llevar adelante el derecho a la educación, para garantizar, para fortalecer a los estados en su condición de garantes del derecho a la educación. Este espacio, como ustedes saben, es un foro regional, un espacio que se inició en el mes de octubre del año pasado en un encuentro que tuvo lugar en Buenos Aires, un encuentro de 3 días en el que hubo conversaciones, en el que hubo talleres y de que hubo un espacio de producción colectiva de reflexiones y conocimientos que quiero compartir que esta tarde estaremos poniendo online el documento que es de alguna manera la relatoría de las principales ideas que se conversaron, que se discutieron
en ese encuentro. Por otro lado, la invitación es que todos ustedes, quienes están en estas mesas, y también sus colegas y demás, se sumen a este foro. Ya les estaremos haciendo llegar, en caso de que ustedes no estén inscritos, las indicaciones para que se puedan inscribir a través de Daniel López y de César González. En sus cuentas de mail les estaremos enviando las indicaciones para que ellos puedan invitar, para que ustedes puedan invitar a todos sus equipos y a todos sus colegas a sumarse a este foro regional. El último comentario que quiero hacer es, nos seguiremos encontrando, les iremos avisando cuando es el próximo diálogo técnico o alguna otra actividad que hayamos lanzado, que tenemos previsto lanzar en este espacio virtual. Y también quiero, por último, agradecer el lugar y el apoyo que tiene la oficina de UNICEF para América Latina, quien está también participando en el esfuerzo de mantener vivo este Foro Regional de Políticas Educativas. Agradezco entonces mucho a ustedes, los colegas de Guatemala, los colegas de Paraguay, por esta conversación. Creo que es sumamente interesante. El tema es sumamente desafiante. Creo que la idea de inclusión educativa que se destacó en un momento en la conversación, esta idea de una educación tiene que ser de calidad, equitativa e inclusiva, la idea de inclusión, la idea que tiene que ver con romper todo marca de discriminación que tengan nuestros sistemas educativos, tender a un espacio donde la diferencia, donde la diversidad sea realmente lo común, lo colectivo, donde cada uno pueda acercarse al espacio educativo desde una reivindicación de sus propias identidades y demás, es un desafío fundamental que abarca la totalidad, digamos, de las dimensiones de la política educativa y en particular a estos espacios que tienen que ver con la incorporación de las comunidades indígenas, la incorporación de otras culturas, de otras lenguas, no solo en el espacio educativo, en el aula, sino también en el currículum, en los contenidos y en el proyecto educativo que se tenga en cada uno de los países. Agradezco entonces muchísimo la participación de los dos equipos, tanto el de Guatemala como el de Paraguay, y también a quienes estuvieron siguiendo esta conversación de los distintos países de América Latina. Muchísimas gracias, seguimos en contacto y hasta el próximo diálogo técnico regional del Foro Regional de Política Educativa. Muchas gracias.